juicios a los que tuvieron, a los protagonistas, a los que tuvieron relación con la dictadura. Y hasta ahora no hay ninguna sentencia sobre ese partido. Y te digo, y este señor Esquivel, que es muy metido en el tema de los derechos humanos, de los atropellos de la dictadura, salió enseguida a decir que no, que él conocía otro juez porque sí, pero que este no. Es que este no. ¿Tú querías aportar algo? Yo quería aportar algo a esto. Estamos hablando de todo eso, pero yo quisiera que Joaquín, que lo tengo como un gran conocedor de todo este problema, y es muy especial la historia de la Iglesia. Hay dos fenómenos que no han tocado ahora hasta este momento, que están y que van a tocarse. Uno es la ordenación de las mujeres y el otro es el celibato. Si la Iglesia aceptó hace 500, 600 años el matrimonio, después por X motivo lo eliminó, y en eso hoy es una parte casi, podríamos llamar, ortodoxa de la Iglesia, no aceptar el matrimonio entre los sacerdotes, al igual que la ordenación de las monjas. ¿Qué opina usted sobre eso? O sea, yo creo que en algún momento va a llegar ambas cosas. O sea, en algún momento será posible que los sacerdotes y las sacerdotas se puedan casar, y creo que en algún momento se podrá llegar a la ordenación de mujeres. Creo que sí, porque eso no va contra el centro de la fe, no va contra la teología católica. Está en la tradición de la Iglesia, y está en lo que se ha decidido hasta ahora, pero de aceptarse eso no va. O sea, hay una parte muy fuerte. Cuando Jesús llama a los apóstoles, tenían familia, Él los llama a que dejen la familia, y el seguimiento de los apóstoles de Jesús fue célibe. Jesús no llama a ninguna mujer entre los apóstoles, y ese es como la base del centro de la tradición. Y también por algunos pasajes bíblicos no se encuentra, o sea, mujeres sacerdotisas, y con el tiempo se llegó, incluso por una cuestión práctica, incluso de entrega a la Iglesia y de poder dedicarse a la comunidad, de que los sacerdotes debían ser célibes. Por ejemplo, en la parte católica oriental, que está en comunión con el Vaticano, maronitas, hay sacerdotes que son casados. O sea, ¿cómo es ahí? Los obispos tienen que ser célibes, y si entras célibe a sacerdote no te puedes casar, pero si entras, o sea, si tu vocación te llega después de casado, puedes ser sacerdote. Yo no quiero profundizar en ese tema, porque eso traería a otras áreas, y hay muchas que yo quisiera tocar sobre el nuevo Papa, porque eso puede ser tradiciones culturales, que la mujer jugaba un rol diferente en aquella época, claro, y se ha continuado y todo ha cambiado. Eso es un tema que tendrá que juzgarse de otro ángulo. Pero ¿qué aporta? Porque no hay duda ninguna que hay áreas que son históricas. Número uno, es un primer hispano papa en la historia de la Iglesia. La otra es su orden jesuita. Es el primer jesuita que se convierte en papa. Él escoge Francisco, y ya tú dijiste, antes de comenzar el programa, que estuvimos hablando de que ya se ha declarado que es por San Francisco de Asís, que de ahí es donde sale la orden de los franciscanos, que fueron parte de que esta orden de jesuitas estuviera fuera por muchos años. Y él escoge eso específicamente, coge a un franciscano, siendo él un jesuita, que ellos son, primero, el intelecto de los jesuitas son bien altos, son los maestros, los formadores. También son personas muy fieles, muy organizadas. Se habla también que funcionan como un ejército. ¿Qué aporta eso a la Iglesia moderna hoy? ¿Y por qué nunca se había visto en la historia de la Iglesia un papa jesuita? Sí. Ahí te puse bastante. Cuando él sale al balcón, cuando ya lo nombran papa, que se anuncia y sale al balcón, él usa una frase que juega con la cosa geográfica, pero que juega, yo creo, y también lo hemos hablado en programas anteriores, con lo que los cardenales, por qué lo escogen a él, entre otras cosas.
Él dice, fueron a buscarme al fin del mundo. Al fin del mundo. Y Bueno, ya- la verdad, la Argentina está ahí. y él está jugando con eso, pero creo que eso no fue, o sea, fue, entre otras cosas, porque como hemos conversado, hay muchos problemas en la vida del Vaticano. O sea, hay problemas de corrupción, hay problemas de abandono de los caminos del Evangelio, hay muchos problemas La pedofilia, que es un problema seriosísimo. con los cuales no pudo lidiar hasta el final el Benedicto XVI, y aparte de su cansancio físico, No pudo lidiar. o se consideró impotente para Sí, resolverlo. claro. Se Es considera la impotente, pregunta, no por un problema de salud o un problema de cansancio, sino un problema de que él veía que no tenía quizás a la fuerza para poderlo hacer o los mecanismos que necesitaba para poderlo lograr. Yo creo que los asuntos fueron más grandes que él. Y él Fueron mucho comprendió, mayores. y él comprendió que él no podía lidiar. Y otra cosa, porque Benedicto XVI estuvo muchos años ahí viviendo ahí, y eso crea Sí, porque él estaba... muchos compromisos, crea una forma de... Hacía falta buscar a alguien del fin del mundo, Ya. que aunque fuera cardenal y pertenecía... Estuviera fuera de eso. que vivía, que tenía varias, o sea, participaba en varias congregaciones, pero vivía en el fin del mundo, pero además vivía de la forma en que él vivía, Exacto. sin ningún compromiso, porque además él es crítico de los gobiernos, pero él es muy crítico de lo que él llama los excesos de la opulencia iglesia, de la esa. opulencia de la iglesia. Exacto. Y él criticaba a sus sacerdotes en los mensajes, y él, o sea, no tiene, entonces quisieron ver en este hombre que viene del fin del mundo, que no tiene compromisos establecidos entre las diferentes corrientes de corrupción que hay en el Vaticano, y que además ha testimoniado con su vida de que lo primero para él es el Evangelio y no la opulencia o la forma. Y entonces este hombre, que además es interesante porque tiene 76 años, o sea, no es un señor joven. No. Debe ser un papado breve por la edad, o sea, no va a ser de 20 años. Ni debe Bueno, ser. Dios es el único que Claro, puede determinar pero eso, bueno. pero no hay duda ninguna, no, y más con el problema que él tiene de un solo pulmón. un solo pulmón. Imagino que el esfuerzo es mayor. Es un hombre, como tú decías, o sea, repetimos que es un hombre humilde, para que tenga una idea, él se transportaba en transporte público en Buenos Aires, él vivía en un apartamento, no en la casa del obispo, y ¿Se cocinaba él? se cocinaba él, y por ejemplo, lo pidió cuando fue cardenal, y lo pidió ahora, le pidió a los argentinos que no fueran a Roma a la misa, sino que el dinero del viaje lo dispusieran a los pobres. Ese sería un mensaje quizás tal vez a los presidentes, entre eso en específico a la presidenta de la Argentina, No, él ha sido... que dijo que iba a ir. No tienes necesidad de ir, da lo que te vas a gastar y dáselo a la iglesia para que él le ha dé sido, a los él ha pobres, sido ¿no? muy directo, tanto él mejoró un poco las relaciones con Cristina, pero con Néstor él fue muy directo en el asunto de que con tanto show, él lo menciona así, no se resuelve el país. O sea, hay que afincarse y resolver el problema del país y dejar tanto show, Tanto circo. tanto circo. Hay que dejar el circo a un lado, sean Angulo. Y, No, sigue aclarando el papi, después yo quiero agregar. y el asunto de los jesuitas es porque los jesuitas incluso, es interesante porque decía, bueno, y este papa va contra la constitución de los jesuitas, porque entre ellos está no aceptar cargos a esa altura. Es cierto. Pero claro, tienen una dispensa también, o sea, lo pueden hacer. Ellos siempre han sido Esa ha sido la razón por la cual antes era un no había ejército. con Papa, ¿no? Es que ellos siempre se han identificado como un ejército Eso es correcto. al servicio del Papa. Entonces, es un ejército de formadores y también de espirituales, porque los ejercicios espirituales, la teología, ¿no? los ejercicios espirituales de los Ellos son lo que lo hacen. de San se hace así la metodología en las diferentes escuelas de retiro espiritual, la de los jesuitas. Entonces es muy interesante, es un hombre de una formación. Cuando uno lee los documentos, los mensajes, ahora yo estuve leyendo una conferencia sobre las tensiones bipolares del mundo actual, y él la pones entre globalización y localización, entre la utopía y el límite, y entre el tiempo
y el espacio y hace un análisis de la sociedad actual que se ve la formación humanística de él, pero no es una formación para que la gente sepa que él sabe, sino es una formación de que él la enfoca en cómo resolver los problemas del individuo. Ya. Y de la manera de resolver el problema del individuo es que se resuelve el problema de la sociedad. Ya, no hay duda. Es muy interesante. No, yo lo que, mientras hablaba de usted y conociendo lo interesante que estaba diciendo Joaquín, me vino a la mente también nuevamente el problema del nombramiento. Me viene a la mente porque el impacto de este Papa en América Latina. Yo creo que eso se tomó en cuenta también. Se tomó en cuenta que a pesar de que en América Latina más de un 40% de la población es una población católica, estamos teniendo un grave problema en este momento con lo llamado socialismo del siglo XXI, que avanza por día y todos sabemos que a pesar de que constantemente mencionan a Cristo y la corona, detrás de todo eso es un movimiento ateo, comunista, de todo y que está cogiendo una fuerza tremenda, basado en este señor que acaba de fallecer, que con su dinero, su poder, ha sobornado una serie de países y esos países a su vez, basados en la pobreza de América Latina, pues está sobornando a esos pueblos y metiendo ideas en esos pueblos que no son las mejores. Por lo tanto, el problema de este Papa, el elegirlo, también puede haber sido una idea de contrarrestar ese poder ateo, inhumano, que estamos viendo en toda América Latina. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, ahí volvemos también a mi similitud de decir que Francisco me recuerda mucho a Juan Pablo II. O sea, Juan Pablo II también venía del campo de Polonia y también fue un instrumento de transición política junto con Gorbachov y Reagan. Hay un activista en el periodo durísimo. Sí, en el campo socialista. En cuanto a América Latina, es muy posible, no sé. O sea, yo siempre digo que estos movimientos, y ya me vuelvo otra vez al pensamiento del actual Papa, de que tanto daño hace al hombre los regímenes que se hagan marxistas, que en realidad son dictaduras totalitarias con un discurso de marxismo, como el capitalismo salvaje, porque si existe la posibilidad de que haya gobiernos marxistas, es porque había un problema de pobreza anterior y los pueblos se cansaron de la pobreza del capitalismo y por supuesto van a solucionarlo con estos mesías o falsos mesías y lo que hace es empeorar el problema. Exacto. Pero es una herencia de un asunto. Y este hombre se ha manifestado tanto en contra de uno como en contra del otro. Entonces, si lo podemos ver un poco en la esfera política, yo creo que sería un papa que serviría para humanizar los gobiernos latinoamericanos, ya sea con un discurso de derecha o ya sea con un discurso de izquierda, que al final Latinoamérica es pobre por muchos años, producto de gobiernos injustos tanto de derecha como de izquierda. Sí. Hay un tema que yo creo que es interesante, porque aquí se habla de que hay que reformar la iglesia. Viene este nuevo Papa, Francisco, y yo digo Francisco porque es un nombre simple. Ya el nombre por sí mismo te da más o menos el perfil del que lo lleva. Es increíble, porque hay un Francisco también, estoy haciendo comparaciones así, pero hay un Francisco que el comisionado Javier Soto tiene una beca para él porque fue un hombre, un luchador tremendo para la causa de Cuba y fue fusilado, ¿no? Entonces por Francisco te da esa, no sé, a mí me da, por lo menos ese nombre me da paz, me da tranquilidad. A lo mejor ahora un Francisco tremendo, pero yo no lo conozco. Pero viene él con la idea de reformar la iglesia o reformar el pueblo. Porque Angulo menciona una cosa que me da a mí algo que seguir. Esta gente con el dinero que no es de ellos, ¿no? Del país, pues lo distribuyen para manipular, para lograr sus objetivos. Porque en realidad no es dar el servicio para ayudar a la persona. Y en este caso digo yo, nosotros como católicos, nuestra función es servir a la iglesia, no servirnos de la iglesia. ¿Viene él a reformar a la iglesia o reformarnos a todos nosotros con un camino diferente, con un mecanismo que nos ayuda a entender cuál es la función nuestra aquí y eso pueda lograr cambiar entonces las instituciones, los países como dice Angulo, o la misma iglesia?
O sea, al Francisco, incluso interesante porque al principio se le empezó a llamar Francisco I. Sí, eso fue una... Y enseguida claro, no, Francisco, o sea, que lo hace así más sencillo todavía, eso, como lo que más tú dices. simple. Ajá. Pues ya Francisco I te parece como un emperador. Ya. Pero el Francisco... Es cierto. El Francisco suena así como tú dices. O sea, y además cuando tú escuchas Francisco te viene a la mente Francisco de Asís. Bueno, Que sí. era el hombre también sencillo, incluso tenía las florecillas Tremendo. de San Francisco de Asís. Yo creo que este hombre... Y fue a reformar porque tuvo una visión, ese San Francisco de Asís tuvo una visión de Jesús, donde le dice, ve y reforma mi iglesia, ¿no? Sí, sí, Esa es la idea. él se empeñó Exacto. en reformar la iglesia. O sea, Bergoglio, no sé pronunciar Bergoglio. Bueno, en realidad es Bergoglio. Pero en Bergoglio. español Lío. es Bergoglio, ¿no? No, pero en En italiano Bergoglio. Sí, Pero por eso le Bergoglio. puso Francisco, para que fuera más fácil. Más fácil para que la gente no se confiste, hasta en eso. O sea, Es increíble. Francisco llega al Vaticano con un testimonio de vida, de donde vivir con lo necesario y no usar la opulencia, o sea, con, ¿cómo diría? Él evita lo superfluo. Y él llega al Vaticano desde el principio con símbolos de ir a la guagua con los cardenales, de ir al hotel y pagar la cuenta, De no ir en carros lujosos, sino caminando, en Ajá. un transporte público y después caminando. Es increíble. Entonces, él ya con un mensaje de como que vamos a abandonar lo superfluo. Cuando me hablan de que ella viene a cambiar la iglesia, yo creo que es lo que viene a descambiarla, a traer un mensaje de que la iglesia debe volver a Jesucristo y debe volver al Evangelio. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero a aquellos sectores de la iglesia en que viven más la forma, vamos a decir, la liturgia de la imagen que la liturgia de la vida. Y él va más por la liturgia de la vida que por la liturgia de la imagen. Sí, buscan profundizar más en la fe. Entonces, en la fe y en el estilo de Y en el vida estilo de vida. que proclaman desde el púlpito ciertas personas que no viven, o sea, que no son coherentes con lo que Exacto. dicen, con lo que hacen. Sí, exacto. Y él viene en eso, él viene buscando una coherencia de vida entre lo que se dice y lo que se hace. Por supuesto, él está al frente de la iglesia, él tiene que reformar la iglesia en cuanto, él tiene que resolver los asuntos del banco de la iglesia, que no se han podido resolver. Él tiene que ya de una vez por todas quitar los paños tibios al asunto del abuso infantil. Él viene, y así se ha visto, sin paños tibios, a que los sacerdotes vivan la vocación. Pues además, él se lo decía en todos los mensajes a los sacerdotes de Argentina. O sea, él lo vemos ahí. Y por supuesto, él está llamando a las personas. O sea, yo me estoy basando en los mensajes que he leído de su tiempo obispal. A las personas, ya no a la jerarquía, sino al pueblo de Dios, a cada persona, a que tiene que ser igual coherente. Tiene que vivir ese estilo de vida. Ese estilo de vida, entre lo que exige y lo que vive. Porque está el que dice una cosa y de manera diferente, pero está el que exige una cosa, pero vive de manera diferente, como que tú resuelves mi problema. O tú tienes que hacerlo, pero como que deja la responsabilidad de su vida en otras personas. Hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Él está llamando a las personas a ser responsables de su vida. Claro. O sea, él es el Papa, son muchas dimensiones. Es imposible decir que él viene a una cosa o a la otra, él viene a todas. Porque él es el presidente de la Santa Es vicario de es Cristo. el presidente de la Santa Sede, es el Papa de la Iglesia, o sea que está al frente de la estructura de la jerarquía, pero también es el máximo pastor, el máximo sacerdote de cada fiel de la Iglesia Católica. Pero puede, aunque también se ha hablado de que se quiere cambiar también el tipo de jerarquía, que no sea horizontal, que no sea vertical para que se convierta más en horizontal. Yo no creo. Bueno, comentarios o rumores o leaks o como sea, pero ¿puede el Papa por sí solo tener el poder, aunque lo tiene, pero real, para poder hacer esos cambios estructurales que se necesita, para poder hacer esos cambios, para que las personas puedan, quizás eso sea un símbolo para que las personas puedan mejorar su fe y
Yo he conocido personas que dicen, yo he visitado Roma, católicos, practicantes, yo he visitado Roma y después de visitar Roma y ver aquello, no puedo ir otra vez a la iglesia cuando veo la necesidad y las cosas que suceden. ¿Puede él tener esa capacidad de poder lograr eso o le tomaría mucho tiempo? Y quizás, bueno, yo digo, estoy hablando como si fuera esto un caso político, ¿no? Pero él es el vicario de Cristo en la tierra y Cristo lo puede hacer todo, pero bueno, porque si no era falta de fe. Pero puede él lograr en el tiempo ese, que estamos hablando que es poco tiempo por su edad y su enfermedad, aunque lleva 50 años, lograr esos cambios necesarios. O sea, ya eso no... O sea, es en especulación, pero tú crees, conociendo el tipo, la forma, y si le pudiéramos llamar la forma de gobierno o estructura, que sea tan fácil poderlo lograr. O sea, hay dos cosas. Otra cosa es la estructura jerárquica de la iglesia, que eso no va a cambiar, porque así está formada la iglesia. O sea, él es la cabeza, pero quizás de la manera que está estructurada, no, es que para tomar determinaciones, para hacer estos tipos de cambios. Es que la iglesia es así, es su estructura. O sea, el Papa es la cabeza de la iglesia y cada obispo es la cabeza de su región. Y cada obispo se relaciona con el Papa. O sea, esa es la estructura de la iglesia, porque además los obispos son por sucesión apostólica. Pero tienen que ser obedientes de lo que Roma dicta. Sí. Porque si no, entonces tienes que separarte de la iglesia como se han separado muchos y han creado su propia iglesia. Claro, los obispos en cuestiones de fe y en cuestiones de gobierno de la iglesia, eso van a ser obedientes al Papa. O sea, esa estructura no va a cambiar. ¿Qué es lo que debe reestructurar Francisco? Son las estructuras temporales, por llamarle de alguna manera, que sería cómo está organizado, por ejemplo, el asunto económico, cómo están algunas comisiones. O sea, él puede reestructurar el gobierno de la Santa Sede, pero lo que es la estructura de la iglesia, eso es cuenta que la estructura de la cabeza de Jesucristo. Claro. Y Jesucristo lo ordenó así. O sea, pero tú vas a ser la cabeza de la iglesia y eso va a ser así. O sea, esa estructura es la estructura de la iglesia, eso no cambia. Lo que él o lo que él debería, o lo que él debe hacer, y para eso será designado, es para reestructurar lo que es el gobierno de instituciones específicas que están funcionando mal y que no han logrado, de acuerdo a cómo están estructurados en este momento, a que funcionen como debe ser. Las regulaciones, por ejemplo, con el banco, que ha sido un gran problema, ¿él podrá va a hacer eso por sí solo? Hasta ahora no pudo Juan Pablo II, no pudo Benedicto XVI. Confiemos que él pueda. O sea, eso es algo es lo que yo trato de decir, porque esos son los problemas. Y si los problemas esos, él no tiene la fuerza, el deseo, todas esas cosas, por supuesto, y más él en específico, la tiene. Pero que lo pueda lograr es otra cosa. Un asunto es ser un obispo bueno en Buenos Aires y otro día es asunto ser el Papa. O sea, cuando él llegue ahí, yo creo que por su carácter, por su carisma y por su testimonio de vida, se designó. Puede influenciar a muchas personas a que cambien su comportamiento, no tengo duda. Pero o sea, vamos a decir que él tiene todas las posibilidades de hacerlo. De hacerlo. Las posibilidades o tiene... El poder de hacerlo. El poder de hacerlo. Y tiene las posibilidades. El poder de hacerlo. Bueno, me acabas de decir que... porque entonces quedaría entonces mal los anteriores, como tú mencionaste. No, quedaron mal. Pudieron hacer nada. Quedaron muy mal. Se puede pensar que es porque no quisieron hacerlo. No, es que no pudieron. Entonces... O sea, sí, pero cuando tú luchas con la estructura, es ver hasta dónde tiene la capacidad de llegar hasta el fondo. Claro. Y ver los compromisos que existen. O sea, porque ahí se están moviendo muchos intereses. Ya. Y muchas cosas dependen de eso. Porque cuando tú lo bueno lo mezclas con lo malo, es muy difícil de quitar lo malo sin tumbar lo bueno. Ya. Y de ese dinero depende muchas obras en el mundo. Ya. Entonces, ¿por qué buscan a este Papa del fin del mundo? Que no tiene compromiso. Para que él, sin ningún compromiso, pueda como limpiar, como sacar los mercaderes del templo por hacer alguna símil con Jesús. Una similitud con lo que hizo Jesús y azotó, y este no es el lugar para hacer esto. Bueno, ojalá pueda lograrse. No me queda mucho tiempo y yo sí quiero dejar con un mensaje. ¿Qué podemos nosotros,
como católicos o como otros que no sean católicos, porque a él se le mira como una figura Como mundial, hombres de buena voluntad. un hombre de buena voluntad, pueda cambiar los conflictos que hay en el mundo. Este es un hombre que viene de buscar igualdad, es un hombre que va a tratar de buscar la paz, ese es otro camino de él, en un mundo tan convulsionado. ¿Crees tú que pueda él tener la capacidad de poder reunir a todos estos líderes? Fíjate, las personas que están envueltas, en su mayoría no son católicas, las de donde están los conflictos, no son católicos. ¿Pueda lograr él tener esa influencia para buscar un poco de más tranquilidad en el mundo? ¿Puede esperar eso los seres humanos? Yo creo que de que el mundo es el mundo existen los conflictos. Sí, o sea, pero- de cuando habían dos tribus se caían a palazos una a otra. Y van a seguir La los conflictos. consecuencia quizá del impacto que ocasionaban esos palos Claro. es diferente Pero que digo, a la los mentalidad. conflictos que hay hoy en día que pero te digo, elimina después a millones de seres humanos. Por eso, el Imperio Romano globalizó la Europa de aquel momento en conflicto. Después, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos nunca se van a detener. O sea, se cayó el campo socialista y empezó la guerra con el mundo árabe. Siempre van a haber guerras. Sí, conflicto. Siempre pero va a haber conflicto. Pero si tú miras ahora y miras el mapa mundi y te pones a mirar, los conflictos están diseminados en todo el mapa el mundo mundi. entero. Que antes Tienes a Corea, no era así. las dos Era Coreas en guerra, diferente. las dos Coreas en guerra, América Latina en Horrible, conflicto, horrible. Europa se está desmoronando. Horrible. O sea, este hombre, yo creo que tiene muchos asuntos que resolver en el Vaticano. Y por supuesto, como él es seguidor de San Francisco de Asís, él creo que Su prioridad va a ser a tratar de matar el hambre del mundo. y pedirá todos los días, No, por supuesto, como decía Francisco de Asís, hazme tu Señor un instrumento de tu paz. Que él lo pueda lograr, no sé. Pero creo que con este Papa hay un estilo marcado en tratar de por lo menos de disminuir lo más posible la pobreza en el mundo. ¿Ayudará a crecer a la iglesia Yo creo que o a sí. decrecer? Yo creo que este Papa va a ayudar a crecer la iglesia. Tú que no eres, crees en Dios, pero no eres un católico No soy practicante. católico, soy Ajá. religioso y un ¿Cómo lo creyente ves a él? Me firmemente quedan en Dios. 30 segundos. Y no, los 30 segundos que las demás religiones deben de ver en este Papa el espíritu, el deseo de superar los males que hoy hay en el mundo, sin tener en cuenta y sin perder cada uno su posición desde su punto de vista religioso. Verlo a él como un ejemplo y defender ese ejemplo, porque hoy está en un camino de rosa, pero muy pronto va a estar en un camino de espinas. Yo creo que con eso termino el programa porque ha quedado excelente. Le agradezco a ambos esta participación y a ustedes. Este es el esfuerzo que hace la programación en español de su canal 17. Yo lo veo el próximo domingo con su programa habitual de todos los domingos, igual que Entérese, con un tema interesante para todos ustedes. Buenas tardes.